Buenas noches. Miércoles por la noche me corresponde junto a Carmina Valdizán coordinar las entrevistas y el análisis. Carmina, un gusto en saludarla. Buenas noches. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Y usted? Pues todo muy bien aquí. Mitad de la semana, centurita de la semana. Pues bien, la verdad que Sí. siento que empieza a tomar ritmo. Pasamos todo un año pasado que los días pasaban y se consumían y ahora finalmente ya las cosas están tomando ritmo y eso es bueno. Bueno. Dos temas tenemos esta noche para ustedes. El primero nos vamos a referir a esta nota que ha trascendido con respecto a la Universidad de San Carlos de Guatemala y su negativa a continuar utilizando el sistema de contabilidad integrado, el SICOIN, el cual que está en ley, pero la universidad aduce temas constitucionales, de autonomía constitucional, para no utilizarlo. Esto riñe directamente con el artículo 237 y en particular el 238 también de la Constitución Política de la República en cuanto a la Ley Orgánica del Presupuesto, la forma en que debe de fiscalizarse. Así que más allá de esta contradicción o esta situación donde hay dos artículos que están en pugna y que en algún momento se tendrán que resolver, también está la parte ética de la Universidad de los Funcionarios de impedir de que exista una fiscalización sobre los recursos que todos los guatemaltecos le aportamos anualmente, adicional a lo que los mismos estudiantes universitarios le pagan a la universidad. Así que ese será nuestro primer tema y en el segundo vamos a abordar un informe que hizo público el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales sobre el flujograma de la justicia criminal 2020. Recordemos el año 2020 muy particular, pandemia, medidas restrictivas y muchas cosas que incidieron en esa eficiencia en la justicia en el país. Con los autores y con un analista veremos los resultados que obtuvo este flujograma de la justicia criminal 2020. Bueno, Carmina, iniciamos, ya tenemos parte de nuestros invitados, así que le damos la bienvenida a Paul Boteo, economista y director de la Fundación Libertad y Desarrollo. Paul, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Paul. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, Carmina. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, ya en la introducción ya dimos algunos de los elementos, está la parte legal, constitucional, pero también la parte ética en cuanto a una entidad pública. Se niega a utilizar un instrumento que es de uso generalizado para rendir cuentas, para la transparencia y para que los ciudadanos puedan ver en qué se están utilizando sus impuestos. Su análisis, por favor. Bueno, yo realmente creo que es muy lamentable esta noticia desde cualquier punto de vista, sobre todo desde un punto de vista de rendición de cuentas, porque como ya lo mencionaba usted, Mariano, al final de cuentas estamos hablando de contribuciones, de fondos públicos que se le dan a la única universidad estatal que tiene este país y que de alguna forma están dando un muy mal ejemplo al aducir de que tienen autonomía para no estar integrados a este sistema. Este ha sido un trabajo de años en donde se ha tratado de ir integrando a todas las instituciones a este sistema para que pueda existir esa transparencia y que cualquier ciudadano, digamos, pueda tener acceso a estos sistemas y poder verificar la forma en que se están gastando los impuestos. Sin duda alguna es una herramienta de fiscalización ciudadana muy importante. Y el hecho de que se nieguen a participar de esto, pues envía un mensaje pésimo, porque lo que se puede interpretar es de que de alguna forma se está tratando de tener opacidad, de que se están haciendo malos manejos y que se quiere evitar esa fiscalización por parte de los ciudadanos. Al final, esto podría también provocar que otras instituciones que puedan aducir esa autonomía, pues no quieran integrarse a este sistema. Dentro de las razones que se daban era porque de alguna forma sugerían de que era un sistema difícil de manejar y que no se adecuaba a las necesidades de la institución, pero al final de cuentas, pues muchas instituciones del Estado la utilizan actualmente y sin duda alguna, pues es una herramienta para fiscalización. Así que yo creería que deberían de seguir en este sistema y creo que la presión ciudadana en este momento es muy importante para que dé un mensaje contundente de que los impuestos tienen que ser fiscalizados por los ciudadanos y que se tiene que rendir cuentas.
Y justo sobre ese tema, licenciado Boteo, no hay que confundir precisamente, y eso quisiera que habláramos un poco más, lo que es una autonomía. En este Bueno, caso de la descentralización a los fondos, porque los fondos son del gobierno, que ellos puedan operar autónomamente como una casa de estudios universitaria, que es lo que son, no quiere decir que los fondos ellos los estén produciendo como una empresa, y aún así las empresas tienen que rendir auditorías y supervisión por parte de la SAT. bueno, creo que ese es un punto muy importante porque autonomía al final de cuentas lo tienen porque la idea es que en principio el gobierno no interfiera en las decisiones internas de estas instituciones. Y está bien, o sea, se supone que la universidad es una entidad académica que debería de ser una institución que no juegue, digamos, juegos políticos o que no tenga una importancia política, aunque lamentablemente, tal y como está diseñada, pues la institucionalidad, al final de cuentas, la universidad estatal termina influyendo en diversos ámbitos políticos del país. Eso es lamentable porque debería ser solamente una institución académica, pero esa autonomía que pueda tener eh, para poder tomar sus propias decisiones a lo interno no implica que no tenga que rendir cuentas de los recursos que se le están dando, porque al final son recursos de todos los guatemaltecos y los funcionarios no significa que pueden gastarse ese dinero como lo deseen, de forma antojadiza, de forma pues opaca. No, definitivamente no pueden aducir autonomía para no rendir cuentas, porque al final todas las instituciones estatales, al utilizar fondos públicos, tienen que rendir cuentas a la ciudadanía de los fondos que están utilizando. Entonces creo que es una excusa que considero que es inválida y que es una ofensa, creo yo, a todos los guatemaltecos. Y precisamente ese es uno de los temas que destaca Paul, porque si bien es cierto el artículo constitucional que establece la USAC, eso hay que reconocerlo, hay que decirlo, está a nivel constitucional, también el artículo 238, Ley Orgánica del Presupuesto, es mandatorio, es obligatorio, primero, de que el Congreso emita una ley específica, la Ley Orgánica del Presupuesto, y en ese artículo se desarrollan el contenido mínimo, y en ese también dice claramente que el órgano rector, en este caso el Ministerio de Finanzas Públicas, debe establecer los mecanismos de fiscalización, pero no solo al interno del gobierno, sino como ha ido evolucionando la rendición de cuentas, la transparencia, también hacia los ciudadanos. O sea, no puede decirse, o no debe de decirse, de que esa autonomía es absoluta sin rendición de cuentas. Insisto, esto será muy probablemente algo que tendrá, y ojalá pronto lo hagan, de un debate, por lo menos una acción ante la Corte de Constitucionalidad, para que en estos casos donde hay dos artículos que a mi criterio no son contradictorios, pero a criterio de otros sí pudiera ser, dirima esta controversia. ¿Cómo lo ve usted? No, yo estoy totalmente de acuerdo con su punto de vista, Mariano. Al final de cuentas, es muy distinto el hecho de que el Ministerio de Finanzas les esté otorgando una herramienta y esté dando unos lineamientos generales para todas las instituciones de cómo ejecutar el presupuesto o de cómo rendir cuentas de ese presupuesto. Al final, lo único que se le está diciendo a la universidad es, mire, no le estamos diciendo cómo gastar su dinero, no le estamos diciendo que usted tiene que invertir acá o dejar de invertir en otra parte. Esa no es lo que se le está diciendo. Lo que se le está diciendo a la universidad y a cualquier institución pública es los gastos que va a realizar, usted los tiene que registrar en este sistema de tal forma que sea accesible para los ciudadanos. Entonces no se le está interfiriendo en las decisiones internas. Se está utilizando un estándar mínimo de transparencia que tienen que cumplir cualquier institución. En ese sentido, comparto su punto de vista, Mariano, de que no estamos hablando de una contradicción. Yo creo que aquí obviamente es simplemente una excusa. Creo que las personas que han tomado esta decisión están conscientes de que no es una contradicción, pero se quiere justificar una acción y se quiere revestir de autonomía, algo que yo calificaría realmente de opacidad. Y es curioso porque hay contradicciones entre las cosas que ha dicho aparentemente los personeros de la universidad, porque en las reuniones, según indica el ministro de Finanzas, ellos lo que mencionaron es que tuvieron problemas con el nuevo cambio de sistema
para su uso, y eso pues se soluciona con capacitaciones, no es mayor problema. Y por el otro lado están diciendo que es por el tema de autonomía. Eso ya además es una mala señal. ¿Paul, qué opinas al respecto? Bueno, sin duda alguna, por ejemplo, las municipalidades son de los órganos estatales que también han aducido problemas a la hora de utilizar este tipo de sistemas, digamos, y ha sido todo, han durado varios años para irlas integrando y siempre se aduce que es un sistema difícil. Por supuesto que hay un tema de formación de capital humano dentro del Estado, un tema de servicio civil, que es algo que se tiene que discutir, pero en todo caso, cuando estamos hablando de la universidad estatal, que se supone que aglutina a parte del mejor capital humano que tenga este país, decir que la excusa es porque el sistema es difícil de utilizar, me parece realmente una excusa muy pobre, porque se supone que en este caso se tendría que tener el capital humano necesario para poder registrar los gastos. Si otras instituciones del Estado lo pueden hacer, se han obligado a hacerlo, la pregunta es ¿por qué no? La universidad, que repito, se supone tiene un capital humano importante, algo que es difícil, digamos, o lo pueden encontrar difícil una municipalidad en un municipio lejano del país, pero esta excusa me parece totalmente inválida y contradictoria en realidad, si consideramos de que se supone que la universidad tiene el capital o debería de tener el capital humano necesario para ajustarse a cualquier cambio que pueda haber. Y entiendo que parte de las declaraciones del ministro de Finanzas indican de que han puesto al servicio de la universidad pues las capacitaciones necesarias. En ese caso, pues efectivamente se les está atendiendo y se les está asesorando, entonces no debería de haber alguna excusa. Quisiera traer a colación, Paul, otro elemento, más con un componente un poco más político. Recordar que en 2017-2018 la Universidad de San Carlos estaba a punto de perder un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica para la construcción, ampliación de centros universitarios y en algunos casos para su equipamiento. En esas negociaciones donde se requería la aprobación de una ley que aclarara ciertos aspectos, en esa misma ley que aprobó el Congreso de la República y por lo que se comprometieron las autoridades, porque se dieron cuenta, o la población se dio cuenta, de que la universidad no estaba integrada al CIAF, al Sistema Integrado de Administración Financiera, ni al Sistema de Auditoría Gubernamental, SAC, de donde se deriva el SICOIN. Y ahí quedó explícito que la aprobación de ese préstamo y sus desembolsos estaba acondicionado al cumplimiento de normas de rendición de cuentas y auditoría, como sería en este caso el SICOIN, y no olvidar Guatenóminas, que es otro de los sistemas al cual la universidad no está adscrita y no sabemos cuánta gente le está siendo pagada con recursos públicos. ¿Cómo ve ese componente también en el análisis de ese irrespeto a una legislación que se aprobó de carácter ordinario en el tema del préstamo del Banco Centroamericano? Bueno, en todo caso, yo lo que diría es que es lamentable que un organismo multilateral tenga que, de alguna forma, exigir ese tipo de requisitos que deberían de ser totalmente, digamos, el mínimo que debería de cumplir una institución estatal. En ese caso, digamos, cuando se condiciona ese préstamo, bueno, habrá que ver si se ejecutó o no y si se podría decir, mire, la verdad es que ya lo ejecuté, entonces ahora pues ya no tengo la obligación. Se podría llegar incluso a argumentar eso, lo cual sería muy lamentable. Pero en todo caso, creo que más allá de lo que pueda tener las presiones externas, creo que aquí el tema es la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Es que es realmente lamentable, es contradictorio que una institución educativa que debería ser baluarte de muchos valores en el país, dentro de ellos la transparencia, esté cayendo en este tipo de situaciones. Y aquí el análisis que tenemos que hacer tal vez un poco más de fondo, que yo sé que no es el tema en este momento, pero creo que tenemos que reflexionarlo,
es el hecho de que la universidad lamentablemente se ha convertido en un botín político por toda la influencia que tiene en diversas decisiones que se toman a nivel gubernamental. Entonces aquí la reflexión que tenemos que hacer es si ese diseño está sirviendo para los mejores intereses educativos del país o se tiene que pensar en un rediseño de la universidad en donde se le quiten todos esos componentes políticos y se dedique realmente a lo que se debe dedicar, que es la enseñanza y la educación, que es la única institución, además pública en el país de educación superior. En otros países, en Sudamérica, por ejemplo, se tienen otras universidades públicas, se tienen varias universidades públicas y no se tiene ese monopolio, podríamos decir, que en este caso sucede con la Universidad de San Carlos. Pero creo que el ejemplo para la comunidad educativa, el ejemplo incluso para el resto de la población, es realmente deja mucho que desear y creería que las autoridades, el Consejo Superior Universitario, debería de imitar la decisión que están tomando y sobre todo porque estamos en unos tiempos en donde se supone que la transparencia tiene que ser algo realmente indispensable dentro de la función pública. Licenciado Boteo, sobre este último tema de reformar el sistema, se ha hablado muchísimo del costo de la USAC, lo que se invierte por estudiantes. No vamos a negar, hay muy buenos profesores y hay profesionales que salen muy bien preparados de la universidad, pero precisamente ese componente político es el que ha dado problemas todo el tiempo, pero a la misma vez, al mismo tiempo, muchos políticos lo utilizan también a su favor. Y si queremos empezar a hablar de cambiar el país y la corrupción, yo creo que sobre todo una casa de estudios debería de ser el ejemplo para salirse totalmente de la política, pero tampoco a los políticos parece importarles porque les es muy conveniente. Totalmente. Al final de cuentas, este sistema político que lamentablemente es tan subdesarrollado en nuestro país y que se ha prestado, digamos, a ese círculo vicioso de corrupción y que lamentablemente nos tiene en la situación en la que estamos, pues efectivamente se alimenta de instituciones como la universidad, que además cuenta con una comunidad estudiantil pues muy grande y que definitivamente puede utilizarse para fines políticos. Yo estoy de acuerdo con usted, Carmina, en que la Universidad de San Carlos, hay que reconocerlo, hay buenos profesores, también tiene carreras muy exitosas, de donde salen profesionales que han dado muy buenos aportes al país. Yo creo que eso también es importante decirlo, no se puede generalizar y simplemente decir, mire, la verdad es que nada sirve en la universidad, porque eso sería definitivamente muy lamentable. Y aquí hay que decir que hay que hacer la diferenciación entre las altas autoridades de la universidad, que usualmente son elegidas bajo criterios políticos y que se tienen que hacer campañas y que incluso las campañas que se hacen para llegar a las altas autoridades de la universidad muchas veces resultan muy onerosas y muchas veces hasta financiados o pareciera en comunidad, digamos, con algunos partidos políticos, como se veía hace muchos años. Y eso, digamos, hay que diferenciar entre esa situación y entre la comunidad estudiantil y la comunidad de catedráticos, que muchos de ellos, pues, realmente realizan su labor de una forma muy consciente y estudian de una forma muy consciente también. Aquí, lamentablemente, hay ciertos elementos que terminan dañando la imagen de la universidad y es lo que lo tienen en esa situación en la que se encuentra actualmente. Pero las altas autoridades ahorita de la universidad deberían de reflexionar sobre la decisión que están tomando porque le están provocando un daño muy grande a la reputación de esta casa de estudios y hace precisamente que tengamos que reflexionar como ciudadanos que necesitan transformaciones de fondo y efectivamente si queremos construir una sociedad transparente, pues tenemos que discutir estos elementos que en estos momentos causan mucho malestar dentro de la población, sobre todo porque estamos hablando de que son nuestros impuestos, aquellos que pagamos impuestos todos los meses, no queremos que se despilfarren. Le haré una propuesta a ver si la comparte. Al final es un tema bien complejo, pero el Ministerio de Finanzas puede tener instrumentos para, de alguna manera,
forzar a que se cumpla la ley. Y aquí recordemos de que las asignaciones presupuestarias se dividen en 12 después de una programación financiera y algo se puede atrasar. Igual, en un incumplimiento clarísimo de la ley sobre del préstamo del Banco Centroamericano para la construcción, pudieran haber algunas acciones que limiten la asignación de recursos y no se sigan haciendo las construcciones. Algunos dirán, bueno, eso es en contra de la ley, pero perdónenme, aquí algo tiene que sentir de presión, más allá del llamado y la exhortativa, la universidad, para pegarse igual que cualquier otra entidad pública a las normas de rendición de cuentas y transparencia. ¿Usted cómo vería en que empezaran a verse acciones muy concretas, específicas, de que esas famosas cuotas tengan un par de días de atraso, de que ese préstamo sea más fiscalizado? A propósito, los políticos no están ni tan interesados que el diputado Cristian Álvarez y Álvarez de Creo, que había aceptado participar acá, pues bueno, ni se excusó y no se conectó, dejándonos aquí pues pendientes de escuchar al Congreso. ¿Qué piensa usted de esas ideas, Paul? Bueno, yo creo que hay que utilizar todas las herramientas legales disponibles para tratar de ejercer presión, porque, a ver, lo que no podemos permitir como ciudadanos es de que una institución diga, mire, yo la verdad ya no quiero hacer públicas mi ejecución presupuestaria, ya no quiero que me fiscalicen y que no pase nada. Yo realmente lo vería muy mal, porque entonces básicamente vamos a ver otras instituciones que van a ir en esa misma línea. Y entonces los esfuerzos que se han hecho durante muchos años de varios funcionarios públicos que han tratado de transparentar el gasto público, pues se va a venir abajo. Si esas herramientas llevan a que finalmente se planteen acciones ante la Corte de Constitucionalidad para que pueda definir esa aparente contradicción que existe dentro de los artículos que usted ya mencionaba, yo creo que entonces que se llegue a esas instancias y que la Corte de Constitucionalidad pues decida, y que yo esperaría que decida favorablemente para el pueblo de Guatemala, para que el gasto público sea transparente. Es que aquí no se le está pidiendo, no se está pidiendo que se intervenga la universidad, no se está pidiendo que se le diga a la universidad cómo gastar sus recursos, se le está pidiendo simplemente que publique su ejecución presupuestaria, tan simple como eso, que los ciudadanos sepamos cómo se está gastando nuestros impuestos. Y en ese sentido yo esperaría que se utilicen todas las herramientas legales para que se pueda sentar un precedente y que no otras instituciones pues comiencen en una línea similar a la que está planteando la universidad. Y precisamente quizás sería bueno también por eso explicarle bien a la ciudadanía y a nuestros televidentes exactamente qué es esto del sistema de contabilidad integrada y cómo se puede visitar este portal y se puede revisar esto porque es parte de la transparencia. Y eso pues está en la ley de transparencia, acceso a la información y demás. O sea, es algo importante para que nosotros podamos fiscalizar cómo se está ejecutando ese dinero. Sí, totalmente. Es que al final es un sistema en donde simplemente se tiene que estar registrando la forma en que están llevando la contabilidad cada institución de los ingresos, los gastos y otras unidades, como lo mencionaba también Mariano, que tampoco están incluidas dentro del sistema lamentablemente. Pero aquí es simplemente que las instituciones registren la forma en que está gastando su dinero. Esto se registra en tiempo real, permite hacer una serie de chequeos y permite también que se pueda fiscalizar, que uno se pueda meter a internet y poder ver, digamos, la forma en que se hace, que también poderlo revisar tiene también alguna de sus gracias, podríamos decir de forma muy coloquial, pero que al final de cuentas le permite al ciudadano poder acceder a esta información, incluso, y hay que decirlo, también funciona muy bien para los diputados que quieran ejercer una función de fiscalización, y para cualquier ciudadano. Entonces, aquí repito, y que la población lo tenga muy claro, esto no se trata de violentar la autonomía de la universidad y de decirle cómo tiene que gastarse sus recursos. Se trata que la universidad simplemente tenga que registrar la forma en que se está gastando esos recursos en una plataforma que es accesible a cualquier ciudadano y que lo podamos revisar como los contribuyentes que aportamos pues esos recursos al Estado y que demandamos que sea de una forma transparente. Eso creo que tiene que quedarle claro a la población. Son alrededor de 3.500 millones de quetzales el presupuesto
de la universidad. Todavía hay por ahí una resolución de la CCE que podría aumentar hasta casi 6.000 millones ese presupuesto y por lo tanto sí tenemos que exigir la rendición de cuentas. Y a la pregunta de Carmina, sicoin.minfin.gov.gt, esa es la dirección del portal, totalmente accesible, sicoin.minfin.gov.gt. Si quieren el usuario y la clave, ahí me escriben. Es muy fácil, pero no lo diré por acá. Paul, muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima. A ustedes, muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Carmina, vamos a hacer un receso y después del mismo vamos a hablar de justicia penal, del informe que el CIEN publicó sobre el flujograma de la justicia criminal 2020. Los esperamos.